Hola amigueros y amigueros de Terarte, llegamos a un punto muy especial para entender las habilidades artísticas. ¿Y por qué digo especial? Porque como la mayoría de las especialidades, los griegos tienen una fuerte influencia a lo largo de la historia, en casi todos los oficios, si no es en todos. Entonces, entendiendo sobre el arte de este antiguo imperio, podremos interpretar las otras etapas posteriores que veremos en los siguientes videos, sobre todo en el Renacimiento. Así que este video está estrechamente conectado al contenido de aquellos, te recomiendo que los veas. Llegamos por fin, llegamos a la antigua Grecia, estamos en el Imperio de la Belleza, primera parte. Bienvenidos. Vamos a observar un arte que, si bien tiene un recorrido desde el siglo VII a.C. al 146 a.C., fecha en la que cae la última ciudad griega llamada Corintio, este antiguo imperio está presente en la actualidad muy cerca nuestro, en las grandes ciudades que están colmadas de arte clásico, arquitecturas, columnas, esculturas y filosofías artísticas. En fin, para entender el arte de una época, primero tenemos que saber qué pensaban de la vida, cómo vivían, qué condimento le echaban a sus comidas. Así podremos adentrarnos en la lectura de sus obras. Aquí comienza la filosofía, el teatro moderno, o sea, la tragedia y la comedia, donde los humanos se ríen de sí mismos y se dan cuenta que sus problemas en realidad son problemas universales. Las matemáticas comienzan a darle sentido al universo y, entre otros tantos, al arte. Las labores muchas veces eran pagadas con sal. A medida que el imperio crecía, este fue uno de los mayores productos con los que se pagaban a los soldados, porque no solamente servía para dar gusto, sino que también servía de antiséptico para las heridas. Sal, que viene de la palabra salus, diosa del bienestar, y por ese motivo la palabra salario. En fin, estos jugaban a los dados, también se hicieron devotos del yo-yo, invento que se remonta a las antiguas civilizaciones chinas, pero que están adaptados a su cultura. Se saludaban apretando la mano como hacemos hoy día, demostrando que ninguno era superior al otro y como muestra de que estaban desarmados. Crearon los Juegos Olímpicos, la medicina como Hipócrates, que le chupaba la cera del oído a los pacientes y si esta era dulce significaba que todo marchaba bien, en cambio si era amarga, algo andaba mal. Hepatitis. Las prostitutas, para ser diferenciadas, eran obligadas a distinguirse pintándose los labios de rojo con un pigmento mezclado con excremento de cocodrilo. Esto avanzó hasta 1915, que se inventó el lápiz labial. En fin, estos se limpiaban el trasero con azulejos o piedras, la cual producía ligeras hemorroides. Pero bueno, recordad que vimos en la prehistoria que los humanos poblaron en torno a los oasis, en Mesopotamia y Egipto poblaron en torno a los ríos. Bueno, en este momento la humanidad comienza a dominar los mares, como es en este caso Grecia en el mar Egeo, por el cual se van a expandir, como fue con el gran conquistador que formará la Magna Grecia. Este es Alejandro Magno. Este no solo es un gran conquistador, además es un cosmopolita, es decir, que al viajar por tantos territorios conoce diversas culturas a las que no rechaza, por el contrario, aprende de estas, incluso las incorpora. Este domina el mar Egeo y el Mediterráneo en general, llegando hasta la India y parte de Egipto. Esto se da en la última etapa del imperio griego, en la helenística. Como no les dije, a esta civilización la dividimos en tres partes: periodo arcaico, datando del siglo VII a.C., el clásico, el sexto a.C., y el helenístico, siglo IV a.C., hasta que forman parte del imperio romano. Como veremos, el arte griego estaba basado en el antropocentrismo, es decir, nada de andar haciendo esas esculturas gigantes. Los tamaños eran más próximos a las escalas humanas, a un tamaño real. Y hablamos de escala humana también porque empezaron a tomar como unidad de medida sus propios cuerpos, como cuando decimos una pulgada, que son 2,5 centímetros, un pie cúbico, que son 33 centímetros, o un codo, que es medio metro, etc. El antropocentrismo, que también se da en la mitología griega, en la que los dioses tienen los mismos problemas que los humanos por ser dominados por las mismas pasiones. También se basaban en la búsqueda de la belleza. ¿En qué sentido? Belleza en cuanto a las proporciones, a la armonía, a la simetría, es decir, en cuanto al orden que era eje en sus realizaciones. ¿Y cómo se dice orden en griego? Cosmos. Es decir, que realizaban sus obras en base a las matemáticas relacionadas a lo universal. Tales son los casos de las proporciones humanas realizadas por Polícleto o de Lisipo, así como las proporciones áureas. Te recomiendo que veas los videos que voy a subir de proporción humana y proporción áurea, que realicé para entender estas ideas. Y con la aparición de la filosofía surge la filosofía del arte, llamada estética, de la mano de Platón y Aristóteles. Curiosidadi. En la Alemania nazi, como en la Italia de Mussolini, se tenía una gran devoción por el arte de esta época, incluso se tachaba de degenerado a todo arte que no fuera clásico. Arquitectura. En la arquitectura se realizaban las construcciones arquitrabadas, es decir, la construcción de espacios mediante grandes bloques horizontales posados sobre realizaciones verticales, así como vimos en los dólmenes de la prehistoria, pero con un mayor desarrollo. A las piedras horizontales las llamamos entablamiento, dividido en tres partes: el arquitrabe, el friso y la cornisa. El orden arquitectónico más antiguo fue el dórico. Tenía el arquitrabe, que cumple la función de distribuirle de forma pareja el peso de la estructura. El friso, dividido en triglifos, son estas decoraciones que se realizaban mayormente en madera, y las metopas, relieves que cuentan mitos o historias, y por encima la cornisa. Luego lo sucedió el orden jónico, orden arquitectónico de la Grecia clásica. Su entablamento es liso y el friso mantiene relieves continuos. Y el último es el orden corintio, del periodo helenístico, que también mantiene el entablamento liso. Recuerden, toda esta estructura horizontal se llama entablamento, pero ¿cómo llamamos a las verticales? A las verticales las llamamos columnas, así que pasen rápido y pronto a The Crazy World of the Columna.
columnas. A las columnas los griegos las llamaban stilo, de ahí la palabra estilo. La columna dórica no tiene base, llamada basa. Tienen un fuste acanalado que termina en forma puntiaguda. El capitel liso, dividido en tres partes, el collarino, el equino, por ser esta parte curva que parece la trompa de un caballo, y el bloque liso donde posa el arquitrabe, llamado ábaco. Las columnas jónicas son más alargadas, tienen base o basa. Sus fustes son acanalados, pero no terminan en punta, sino que son redondeadas, y su capitel en forma de caracol. Estos dos rollos que quizás hacen referencia a los rodetes de una dama. Y el orden corintio se diferencia por tener su capitel con formas de hojas de acanto, que es esta planta que la leyenda cuenta que el escultor griego Calímaco la vio enrollada en una tumba de una doncella y se inspiró para realizar este tipo de capitel. La simetría es un principio fundamental para la arquitectura. Se destaca la simetría axial, que es cuando dividimos al medio a la forma y el lado A es igual al lado B, y la simetría de rotación, en la que si la figura rota como una calecita va a haber una simetría constante. Vamos a los ejemplos. Por ejemplo, un murciélago tiene una simetría axial y una flor tiene una simetría rotacional. Otra característica muy importante es la construcción basada en la proporción áurea, que desarrollan un video especial por tener una explicación muy larga. Estas estructuras se realizaban con materiales duraderos como el mármol. Estas eran pintadas con muchos colores, es decir, que eran policromáticos. La mayoría de sus construcciones eran santuarios o templos y estaban ubicadas en las partes más altas de los territorios y por debajo del resto de la ciudad. Para la gente que allí vivía también se realizaban espacios lúdicos como los teatros y los estadios. Por estar en territorios irregulares, montañosos, el urbanismo debía adaptarse a estas condiciones. Se llamó acrópolis a los terrenos más altos, de ahí la palabra acro, que significa alto, y polis, ciudad. Podemos destacar como uno de los mayores ejemplos al Partenón de la Acrópolis de Atenas. En estos espacios sagrados se encontraba una entrada llamativa y bonita, a la que llamaban propíleo. Si observamos el cementerio de la Chacarita, la entrada de estas tiene las características de un propíleo. También destacamos las ágoras, que son plazas públicas donde los ciudadanos decidían sobre el destino del Estado, dando nacimiento a la democracia, el gobierno popular. A diferencia de ahora que el destino lo deciden unos pocos representantes y las plazas solo sirven para pasear al perro y qué sé yo. Las estoas eran espacios públicos para que la gente recorra, camine. Algunas veces podían haber comercios, pero la idea general era que la gente sociabilice. En estas, Zenón de Sitio comenzó la escuela filosófica a la que llamaron estoicismo, en referencia a las estoas. Sería algo parecido a una peatonal actual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espacios lúdicos, espacios de juego? ¿Y qué es un juego? Es la simulación de la realidad. ¿Qué hace un nene jugando con sus muñecos o sus muñecas? Simular ser doctor, simula ser padre, simula ser veterinario, siempre simula. Los griegos se daban el lujo de realizar simulacros, imitaciones, como el teatro. Los teatros tenían una forma semicircular. Las obras contaban hechos de la vida cotidiana para que la gente se identifique. Así el público asociaba los hechos a una catarsis, es decir, que se observaban a sí mismos y se daban cuenta de que sus problemas los tenían todos, como mi tía que ve las novelas y llora, es decir, que se identificaban con los personajes. Los teatros se dividían en gradas, eran escalones adaptados a las laderas de las montañas. En el centro, la orquesta, un grupo de personas que comentaban cantando lo que sucedía en el escenario, y por último el escenario, donde los actores realizaban la obra con máscaras que servían para amplificar su voz y ser escuchados. Estas máscaras se llamaban personaes. Estos también desarrollaron los estadios en las que se emprenden los Juegos Olímpicos para competir entre ellos, pero sin matarse, sino simulando a través del deporte, como fueron las carreras de caballos. ¿Y por qué tantas columnas en sus construcciones? Porque como los chinos veneraban a los ríos, otras culturas veneraban las montañas y otros espacios naturales, los griegos veneraban al bosque sagrado, y los templos en sus inicios eran realizados con madera de esos bosques, y con el crecimiento del imperio lo realizaron duraderos, con piedras. Es decir, que esto es una representación de los bosques sagrados para los griegos. Aquí estaban los dioses o las diosas, dioses que eran venerados en otros espacios. Aquí solo se colocaban las ofrendas, que eran llevadas por los pontífices, que hacían de puente entre las personas y el dios, y de ahí la palabra pontífice, creador de puentes. Tranquilos, hasta aquí el primer video del arte griego. En el próximo nos vemos aquí también. Seguiremos dando vueltas por este gran imperio, viendo las esculturas, las cerámicas y un poco de pintura. Así que no te muevas más que para girar la página y seguiremos tomando nota. Nos vemos ya en el siguiente video.